El día de hoy les compartimos un extracto del capítulo El Misterio, del libro Sagrada Historia Mexicana del autor Francisco Selvas de nuestra casa editorial Jefao. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el misterio. El Santísimo Padre Eterno Teot Huitzilopochtli, a través de sus expansiones Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, dio a conocer el gran misterio que nos revela el conocimiento del Nahuali o Ecahuil para comprender el eterno presente, la eternidad y la liberación del alma. La historia comienza cuando el señor Quetzalcóatl fue aclamado por su pueblo como nuevo soberano y tomó el poder del imperio. Trató de rescatar los ideales del antiguo sistema político y religioso. Dio auge y apoyo al arte, la ciencia y la tecnología. La gran capital de Tula y las demás ciudades se embellecieron y beneficiaron de la riqueza cultural, científica y tecnológica. Después de algunos años, Quetzalcóatl adoptó algunos conceptos que aún existían de la doctrina de degradación, que los llevaron a la apatía y negligencia, sob pretexto de una suprema espiritualidad. El rey ocupaba gran parte de su tiempo en penitencias, austeridades y meditaciones ascéticas que parecían un abandono de sí mismo y de sus deberes. Después de un tiempo, el Santísimo Señor Tezcatlipoca y las excelsas entidades Titlacahua, Tlacahuepan y Huimecatl marcharon hacia el imperio, llevando envuelto en una manta un espejo. Al llegar al palacio, solicitaron ver a Quetzalcóatl, quien ordenó que los dejaran pasar. El señor Tezcatlipoca dijo: Señor y sacerdote mío, vengo del cerro de Noalco, y soy vuestro servidor y súbdito. Mira pues tu imagen. Al mostrarle el espejo, le explicó: Reconócete, Señor, que así saldrás de tu propia carne, como tu imagen sale del espejo, porque tu cuerpo solo es una proyección de tu alma. Continuó: Yo soy el ejemplo del desapego. Soy como este espejo en el cual todo se ve y se refleja, pero de nada me apropio. Libera tu espíritu de tus reflexiones intelectuales, no especules de lo desconocido. Sitúate en el eterno presente de la divina manifestación de Huitzilopochtli y deja que el Santísimo venga a ti. La realidad suprema está en nosotros, en el interior de nuestra naturaleza interna. Solo el ignorante se aleja de la verdad y cree que el cuerpo está separado del mundo espiritual. Tal necedad lo hunde en la total oscuridad. Observa tu naturaleza interna. No mires solamente la imagen de tu mente. Deja que tu espíritu vea la verdadera creación de Dios y su magnificencia. La materia solo sufre transformaciones porque nada puede destruirla. Ella es eterna, a pesar de no tener vida propia. De ahí que todo lo que surge de la materia solo es una ilusión, como las imágenes de este espejo. Recuerda que las 4 expansiones del Padre Eterno Teot Huitzilopochtli son las que actúan sobre la forma de la materia. Su divina expansión Huitzilopochtli nació incorpóreo para enseñarnos el gran misterio de que el alma se proyecta sobre la materia para que adquiera forma y magnitud. Ese gran misterio también nos determina que todo es mental y que las débiles imágenes de la materia siempre están en constante cambio. Comprende que aquello que es no está sujeto al tiempo, porque siempre será. Yo soy Titlacahua, el servidor, algo que todos tenemos. Soy la memoria, lo que regula la mente y la pasión. Obsérvate. Soy Necocyaotl, el enemigo de ambas partes, mente y pasión, el que da prosperidad y riqueza, fortaleza y señorío, pero también soy el que quita todo.
Soy el dotado de poder para conducir los destinos del mundo. Conozco todo lo que hacen los hombres, porque los veo desde el interior de su corazón. Soy Moyokoyani, porque tengo la cualidad de inventarme o crearme a mí mismo. La casa editorial Jefao presenta el libro Sagrada Historia Mexicana, del autor Francisco Selvas, donde describe los bellos pasajes del mundo náhuatl, con relatos de las acciones épicas de las divinas manifestaciones del Padre Teot Huitzilopochtli Meshi, desde el primer sol hasta el Nahui Olin. Una historia amplia y enriquecedora que nos da a conocer nuestra milenaria herencia cultural. Esta interesante obra está a la venta en nuestras oficinas, en nuestro sitio web www.revistajefao.com y en nuestra página de Facebook Revista Jefao. Al observarte, me observas, porque yo miro con tus propios ojos. Soy el espejo y la imagen del hombre, la conciencia de sí mismo. Soy el Isquimili, la fuerza que aún con los ojos vendados observa y registra los movimientos de la mente y de la pasión. Soy Yaotl, el enemigo de nuestros pensamientos sin control ni sentido, del sentimentalismo y de la especulación trágica. Soy Chalchiu Totó Lin, el brillante gallo o guajolote, porque soy el dominador del falso ego, el ecuánime ante la riqueza y la pobreza, ante el valor y el miedo. Yo soy el Tepeyolotli, el corazón de la montaña, el jaguar que aniquila al hombre mono, al hombre pez y a la ignorancia que pretende convertir el dolor y la pobreza en una virtud. Yo soy Ostoteot, la cúpula de Dios. Soy los rituales de la oscuridad, el silencio, el desvelo y el baño de agua fría. Yo soy Titlacagua, lo oscuro, la conciencia oculta, el despertar del hombre, pero también soy el peligro de la caída. Señor, recuerda que tú eres estrella, pero la negligencia te lleva al pozo, que es más profundo entre más te alejas del cielo. Yo soy Tlatlauqui, el Tezcatlipoca rojo como la lumbre. Soy el que pone orden y concierto en el cosmos. Soy el bello canto del Teoquetzali. Soy Chipetotec, el que cambia la piel de la tierra, el que cambia el metabolismo del hombre. Soy Mixcoatl, el camino que parte en dos la jícara del cielo, el que libera el alma. Soy Tloquenahuaque, quien es cerca y es junto, porque soy el equilibrio de todo, de los astros y de la mente. Soy el imán de los pensamientos. Soy Ipalnemoani, el dador de la vida, aquello por lo que vivimos, lo que nuestro mundo mental nos da a conocer. Soy tú mismo, Quetzalcóatl. Soy el bello pensamiento, la inteligencia, el de rostro sabio y corazón fuerte. Soy Cuauhtémoc, el que desciende al Mictlán convertido en águila. Luego de que el rey Quetzalcóatl se vio en aquel espejo, retrocedió espantado y dijo: ¿Cómo es posible que mis súbditos y mi pueblo me vean y me observen con calma? Y cubriéndose el rostro con las manos, se cuestionó: ¿no deberán con razón huir de mí? ¿Cómo podré permanecer entre ellos con un cuerpo que está lleno de pudrición, con una cara llena de arrugas y con una figura espantosa? No me verán mis vasallos. Aquí, en mi palacio, permaneceré encerrado para siempre, solo con mi alma, como lo he venido haciendo desde hace algún tiempo. El señor Tezcatlipoca le contestó: sal para que te vean tus súbditos, te arreglaré y asearé tu cuerpo. El cuerpo no es ajeno al alma, pues él es nuestro vehículo en esta santa tierra. El bondadoso rey comprendió las palabras del señor Tezcatlipoca.
Se dio cuenta que una falta concepción de nosotros mismos nos vuelve esclavos de fuerzas desconocidas y nos hace creer como reales los espejismos de nuestra propia mente. Asimismo, comprendió que esa ignorancia nos coloca en una vida agitada y de ansiedad, en un mundo de especulación mental que termina por enfermar nuestro cuerpo. El señor Quetzalcóatl, después de sus reflexiones, le dijo: prepara y haz todo lo que dices, haz todo lo que consideres necesario. De inmediato, los artistas toltecas le arreglaron la cara y le pusieron barba postiza. Desde esa ocasión, al rey Quetzalcóatl se le identificó como el hombre barbado. Luego, lo llevaron a la fuente llamada Apanecayautli. Lo asearon y le pintaron la cara de color verde y lo adornaron con plumas de quetzal. Cuando ya habían concluido todo, le mostraron nuevamente el espejo. Se alegró mucho y decidió mostrarse a sus súbditos. La palabra Apanecayautli define que el rey fue bañado sobre aguas perfumadas, que fue iniciado en el Tamoachán y preparado para cruzar las aguas y hacer la guerra. Que recibió la disciplina del conocimiento sagrado de la santa religión mexicana y del padre Teotl Huitzilopochtli Meshi. Al ser iniciado, el rey Quetzalcóatl se dio cuenta que aún era hombre del Mictlán, un hombre dormido. Comprendió que su inteligencia se había enredado en el inmenso espejismo de las especulaciones y que se había conformado con sus obras, surgidas de sus grandes y pequeños deseos.